dijimos qué reunión es hoy. ¿Qué número? Hoy es la número 78, señores. 78. Reunión número 78. Muchas gracias a todos. Es una victoria que estemos aquí 78 veces consecutivas. Y nuevamente quiero decirlo para que quede grabado. Gracias a todos por su abrazo. Gracias. Gracias. Para los que vean esto nuevamente después, que no estén aquí con nosotros, que quede grabado. Los amamos. Gracias por este tsunami de amor que nos han hecho sentir. Amén. Así que estudio número 78, hoy febrero 25. Estuvimos la semana pasada conversando bajo el tema No guardes el cuchillo. Tocamos varios temas. Si alguien anotó y tiene algo por ahí por encimita que se acuerde, lo puede decir. Pero estuvimos hablando varios temas. Leímos en el libro de los Proverbios, utilizamos un consejo del sabio Salomón, donde él decía, ¿verdad? Pon cuchillo en tu garganta si sientes que tienes gran apetito. Estuvimos hablando del tema de lo que significaba para los judíos sentarse a la mesa, esa gran actividad social, lo que significaba que te sentaras a la mesa a comer, era algo de intimidad, era honestidad, era reunión, era algo, ¿verdad? Íntimo, tenía que ver con comunión. Y vimos cómo en el libro de los Proverbios Salomón da esta enseñanza y luego de todo entendimos que este acto de sentarse a la mesa del cual habla Salomón tiene que ver más con las relaciones que nosotros permitimos en nuestra vida. Cuando habla de que cuando te sientes a la mesa, nos preguntamos, eso está bien en lo físico, pero ¿cómo lo traigo a lo espiritual? Y hablamos de que en cada cosa que tú permites en tu mente, cuando estás en tu teléfono, cada vez que le das para arriba y te detienes, son momentos en los que tú estás permitiendo, te estás sentando a la mesa con esas cosas. En resumen, hablaba de relaciones que pueden poner en riesgo, cosas que tú permites en tu vida que pueden poner en riesgo lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros. ¿Se entiende hasta ahí? Que Dios bendiga a mi mamá que está por ahí. Ahí está Saúl, buenas noches, papito, qué bueno que pudiste entrar. Ahí estamos ahí en la introducción, así que no te has perdido nada, vamos para encima. Así que hablamos un poco de eso, hablamos de lo que significaba esta cuestión de sentarse a la mesa y cómo tenía mucho que ver con las relaciones, lo que tú aceptas en tu vida, ¿verdad? Hablamos varias cosas bien bonitas. Hablamos también vamos a ver qué anotamos por aquí, cómo, ¿verdad? El alimento que se ofrece en alguna de esas relaciones en las que tú estás, cómo el alimento puede ser un pan engañoso y cómo ese pan engañoso puede caerte mal hasta el punto de que vomitemos, ¿verdad? Y hablamos de que a veces era necesario que llegáramos a ese punto de vomitar todo lo que el mundo nos había dado y con todo lo que nos habíamos alimentado para crear ese espacio para que el Espíritu de Dios pudiera, ¿verdad? Darnos el alimento correcto. Hablamos de quién era ese caballero que estaba invitándonos a la mesa para darnos el pan de vida. Hablamos que se paró el Maestro Jesús en la mesa y dijo, este es mi pan, este es mi cuerpo, hacer esto en memoria de mí, esta es mi sangre, que representa el nuevo pacto. ¿Están conmigo hasta ahí? Aunque sea con los deditos, estamos simplemente recapitulando. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo el mundo? Eso es, ok. Así que eso fue algo de lo que hablamos. Así que vamos a continuar hoy con este tema. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos la última vez en cómo
continuó este mensaje de las relaciones o el mensaje de la mesa, cómo continuó después de Cristo. Cómo los apóstoles, como Pablo, continúa este mensaje. Y Omar había compartido con nosotros allí la semana pasada, compartió un texto de Corintios y realmente pues nos quedamos con esa incógnita. Hoy vamos a comenzar. Señores, yo no sé si pueda terminarlo, no hay prisa, el tema está espectacular, así que si no terminamos hoy, o más bien la semana que viene y la de arriba seguimos, no hay prisa. Así que vamos a ver cómo Pablo continúa, ¿ok? El tema de en qué mesa nos sentamos, qué relaciones permitimos en nuestra vida. Amén. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, bueno, después de que terminamos ese último estudio, es simplemente normal que nos dé temor y que nos comencemos a preguntar con quién me relaciono, con quién no me relaciono, en qué mesa me estoy sentando. Entonces empezamos a escudriñar cada relación, con cada cosa que interactuamos. Esta relación será de riesgo, esto que estoy permitiendo en mi vida, será riesgoso, no será riesgoso, qué estoy haciendo, es simplemente normal, ¿ok? Entonces el sabio decía, pon un cuchillo a tu garganta, no decía, no vivas. No decía, prívate de todo. No, señores, sabemos que hay muchas cosas en la vida en las cuales están hechas para que nosotros las disfrutemos y las gocemos, ¿verdad? Simplemente nos está haciendo un llamado a la prudencia. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, a veces por el mismo miedo a fallarle al Señor, a veces por el mismo miedo de no contaminarnos, puede ser que sin darnos cuenta nosotros nos aislemos de muchas cosas y más importante de mucha gente. ¿Ok? ¿En dónde me siento? ¿En qué mesa puedo comer? ¿En qué mesa no puedo comer? ¿Será mejor no relacionarme con nadie para no poner en riesgo lo que Cristo hizo por mí? Son algunas de las preguntas que pueden venir a la mente de uno cuando uno realmente decide y uno está apasionado por agradar al Señor. ¿Ok? Entonces, puede ser que en algún momento dado uno diga, bueno, ¿qué hago? Preparo una burbuja donde yo soy el único que controlo las cosas que entran, las cosas que salen. Yo creo que solo estoy mejor. ¿Están conmigo hasta aquí? Sabemos que hay relaciones que son de riesgo, sabemos que hay relaciones que son cosas que las permitimos en nuestra vida. El llamado del sabio Salomón es, hey, mira, antes, cuando te sientes, mira lo que está en la mesa. Siéntate, pero van a haber cosas que el Señor te va a mostrar que no las debes comer. ¿Sabes? Escudriña lo que tienes, estudia a dónde te estás sentando, pero no te está diciendo no vivas, no te sientes en ningún lado. Y yo les digo esto porque a mí me ha pasado en un momento dado de mi vida por el temor de uno, ¿verdad? Contaminarse o de no agradarle al Señor, ese temor de no agradarle a Dios, pues uno se aísla en cierta manera y uno trata de controlar todo, pero realmente estamos cometiendo un grave error en aislarnos de gente y de relaciones buenas. Están conmigo, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué Pablo tiene que decir con respecto a esto. Pero antes de que yo pueda entrar con ustedes en donde habló Pablo, yo necesito explicarles dos cosas importantes, ¿ok? Oye, yo te puedo decir algo. Adelante, papito. Sí, porque tú hablas de verdad de cohibirse, pero es que a veces las mismas personas que rodean a uno, como te digo, el cristiano tiene la vara alta. Inclusive hasta
si tú pones una emisora de radio, te dicen, tú eres cristiano, estoy oyendo eso, o sea, que la gente también, uno, ¿cómo te digo? Le ponen la vara Le pone alta. un sello. Claro, Exacto, de que ya porque claro, yo soy cristiano, no me puedo martillar un dedo, porque, ¿sabes? claro. Tú sabes, Y qué bueno que si te traes ese martillo un ejemplo. dedo, te miran, lo pensaste, tú sabes. Qué bueno que traes ese ejemplo, porque si el Señor lo permite y me da la sabiduría de avanzar en el tiempo, vamos a llegar a ese punto. Así que quédense conmigo, señores. Pero gracias por traer ese punto porque es muy interesante y muy importante. Seguimos. Antes de entrar a lo que dijo Pablo, necesito entonces explicarle que entendamos dos cosas muy importantes, ¿ok? Primero, si tú te aíslas y tú dices, mira, tú sabes que mejor yo entonces empiezo a controlar lo que entra y lo que sale, hago una burbuja, yo pienso que solo yo estoy mejor. Señores, estamos 100% seguros que en la soledad Dios se manifiesta, ¿sí o no? Estamos totalmente convencidos de que hay cosas que Dios necesita hacerlas en intimidad contigo, en tu soledad, en esa burbuja. Pero hay también un sinnúmero de cosas que el Señor no puede trabajar en tu soledad, en ese encierro. Hay un sinnúmero de cosas que el Señor necesita trabajar contigo y en tu corazón que no suceden en ese encierro, en ese aislamiento que a veces nosotros mismos creamos. Y no me malinterprete, usted puede ser la persona que más janguea, que más va al shopping, que más amistades tiene, que más habla por teléfono y todavía estar aislado y todavía estar en su burbuja, señores, porque no se trata de con quién hablas o con quién no hablas, es con quién te sientas a la mesa, con quién tienes relaciones. ¿Se entiende eso ahí? ¿Están conmigo? Bien. Entonces, no podemos entrar a lo que Pablo quiere decir sin que antes entendamos cuán importante son las dos cosas que pasan en tu intimidad y fuera de la intimidad. ¿Cuáles fueron los dos mandamientos principales? Sabemos que eran 10 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como Pablo, como Juan, hablan de dos cosas bien principales. Dos mandamientos. ¿Quién me los dice? Vamos a ver. Vamos, yo sé que ustedes lo saben. Sí, Amarás a Dios sobre mira, todas Andito, las es cosas. que, ¿cómo? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo. y a tu prójimo como a ti mismo. Excelente. Entonces, ¿dónde sucede el amar a Dios? El En la amar obediencia. a Dios sucede en tu intimidad, en tu secreto, en ese encierro, en esa burbuja, en ese tú y yo. Ahí es que ocurre el amar a Dios. Pero ¿dónde ocurre el amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta importancia ustedes creen que puede tener amar al prójimo, amar a tus hermanos? ¿Cuánta importancia tú crees que tiene, que debe tener el amar al prójimo en tu vida espiritual? Tan así que estos grandes apóstoles, que el mismo Cristo, que Juan, lo incluye en estos mandamientos principales. De todas las cosas. No dice hablarás lenguas, no dice profetizarás, no dice te amarás a ti mismo, no dice de todo lo que pudo haber dicho. No dice te vas a privar de esto, no dice te vas a privar de lo otro. Amarás a Dios sobre todas las cosas, tu intimidad, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Eso que pasa en tu intimidad se prueba amando al prójimo, amando a tus hermanos. Y el amar al prójimo y el amar a tus hermanos no ocurre en ese encierro, si nos aislamos, si hacemos una burbuja. Hay cosas que el Señor quiere trabajar contigo. Hay cosas en tu corazón que el Señor necesita trabajarlas y necesita y no las puede trabajar en aislamiento, en tu encierro. Ahmed, a mí me han herido, tú no tienes idea cómo me han herido hasta la misma gente de la iglesia, hasta mis mismos familiares, tú no tienes idea de cuántas experiencias yo he tenido. De todas esas experiencias hemos aprendido. El mismo cuerpo que te lastima es el mismo cuerpo que te edifica. Le robo las palabras al señor José Velázquez, que me dio ese consejo a mí en un momento complicado y me encantó, lo comparto con ustedes. El mismo cuerpo que te lastima es el mismo cuerpo que te edifica. Entonces, cuán importante es que amemos al prójimo. Hay cosas, vuelvo y te repito, en tu corazón que el Señor quiere sanarlas, que quiere trabajarlas, que quiere enseñárnoslas como Padre, pero no las puede trabajar con nosotros si nosotros nos hacemos una burbuja. ¿Se entendió eso ahí? Amén, pero ¿por qué tú estás diciendo todo esto? Cuando entremos donde Pablo, ustedes van a ver por qué estoy recalcando en la importancia de que a veces por nosotros querer agradarle al Señor, por no dañarnos, lo que hacemos es entonces que creamos nuestro propio espacio donde ¿verdad? No voy a decirla porque no me va a salir. Nosotros simplemente dividimos todos esos compartimientos de nuestra vida y le bloqueamos el paso a todo el mundo. Nuevamente, puede ser el tipo que más janguea, el tipo que más amigos tiene, el tipo que más habla, el tipo más sociable en lo ¿verdad? Secular, como decimos, pero con todo y eso puede ser que tengas una burbuja en tu corazón y no dejes entrar a nadie. El Señor necesita entrar ahí, a tu corazón. Y eso sucede en la intimidad. Y una vez Cristo establece su reino en tu corazón, es necesario, es nuestro deber que nosotros podamos ser luz a nuestros hermanos, como fuimos llamados a salar este mundo, a ser la sal que preserva. No es la sal que le da sabor. En los tiempos de antes se usaba la sal para que se preservaran las carnes y no se dañaran. Pues tú, cuando Cristo establece su reino en tu corazón, tienes el gran trabajo de ir y echarle sal a toda esa carne para que no se dañe, para preservarla en Cristo Jesús. ¿Se entiende eso ahí? Fuimos llamados ¿a qué? A salir a este mundo y a hacerlo discípulos, a hacer luz en medio de tinieblas. Entonces, necesito que entendamos que van a suceder cosas en ese proceso de tú ser luz, de tú ser sal, donde sí te van a lastimar, donde sí te van a herir, donde sí van a pasar cosas que nos van a desagradar, pero van a pasar tantas cosas más hermosas que van a definir tu vida espiritual, que van a fortalecer aún la relación que tú tienes en la intimidad con Dios. Están conmigo hasta ahí. ¿Ok? El amor al prójimo no se produce. Sí, el amor al prójimo no. Ajá. Perdóname, que hay mucha gente Dale. también, incluso que llegan a los pies de Cristo y tienen esa burbuja, como tú mencionas, en el corazón, porque llegan a Cristo porque es la última opción. Están tan heridos y tan abrumados que inclusive llegan a los pies de Cristo porque ya no ven otra opción y están es su última opción, pero ya ese corazón está tan maltratado y tan herido que tienen esa burbuja y aún están en la iglesia, pero como tú dices, pero han sido tan heridos que tienen una coraza, una pared y es porque llegaron a Cristo y es que ya no tenían más opciones. Por eso dije al principio que a veces por nosotros proteger lo que Cristo hizo por nosotros, a veces por nosotros
por 1000 razones. Hay 1000 casos y podemos estar aquí. Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros me puede decir cómo lo han lastimado. Cada uno de nosotros podemos coger un turno y todos van a tener múltiples experiencias de cómo los han lastimado. Como también pueden tener múltiples experiencias de cómo han sido bendecidos por algún amigo, por algún hermano en Cristo. Así que mira, el amor al prójimo no se produce, ni se forma, ni se siembra, ni se edifica, ni se construye, ni mucho menos se perfecciona en aislamiento. Al contrario, se produce relacionándote con ese mundo al que fuimos llamados a sazonar y rescatar y hacer los discípulos. ¿Ok? Mucho más se construye relacionándonos con hermanos en Cristo que tienen formas distintas de pensar, que tienen niveles de madurez diferente al tuyo. ¿Se entendió eso ahí? ¿No? ¿Sabe? Bueno, vamos a seguir porque es complicado. Es complicado cuando nosotros tenemos hermanos en Cristo que piensan diferente. Mis experiencias han sido estas, las tuyas han sido estas. Yo veo el evangelio y las cosas que leo, el Espíritu me las enseña de esta u otra forma y a ti de esta u otra forma, y a veces se nos olvida el tacto y los vemos como enemigos porque están en algún error cuando realmente todos fuimos justificados por la gracia. Pero bueno, solamente quería que tuviéramos en mente la perspectiva de dónde venimos. Estamos desde el consejo del sabio a que escudriñemos las relaciones con quién, las mesas, las cosas que permitimos en nuestra vida que pueden poner en riesgo lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces podemos entrar en un lugar de aislamiento, ¿ok? Y dirigiéndonos hacia, cuando Pablo habla de este tema, estamos hablando de la importancia del amor al prójimo y de las cosas de las cuales tú te puedes privar en algo tan importante como lo es el segundo mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Ahora, el coquí de Puerto Rico, señores, no existe fuera. Creo que hoy en día solamente Hawái tiene coquíes, pero el coquí autóctono, el coquí dorado de Puerto Rico, no existe en otro lugar del mundo. Puede ser que 4 locos se hayan llevado 2 o 3 coquí para allí, para Orlando, que ya eso es un pueblo adicional de Puerto Rico, pero ustedes me entienden. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede leer con respecto a lo que es el coquí, pero solamente tú, boricua, puertorriqueño, que tienes coquí en el patio de tu casa, puedes distinguir ese sonido, puedes leer de un coquí y saber realmente de lo que se está hablando. ¿Sí o no? El cuatro puertorriqueño es un instrumento que o sea, es que en cualquier parte del mundo que la gente lo escuche, qué lindo, pero cuando un boricua escucha un cuatro puertorriqueño sonando en algún lugar del mundo, dígame usted que usted no se le hincha el pecho, ¿verdad? Porque nos relacionamos con algo que es nuestro. Entonces yo no puedo entrar a hablar de cómo Pablo habla de esto sin que usted primero se relacione de esa manera con lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que es donde vamos a hablar. Yo no puedo entrar al capítulo 10, que es donde yo necesito llegar, sin antes hablarle de lo que pasó el 8 y el 9. Por demasiado tiempo hemos cometido el error de capturar un texto bíblico, teniendo nosotros un mensaje, un pensamiento, y capturar un texto bíblico para insertarlo en nuestro mensaje, para que ese texto bíblico trabaje a favor de nuestro mensaje. La realidad del asunto es que ese texto que tú estás sacando para pegarlo en tu mensaje tiene un contexto, tiene una razón de ser. Entonces no debemos decir: ¿qué me quiere decir Dios con este texto? Primeramente debemos decir qué quiso el autor decir con este libro
Y luego que entendemos por qué el autor le escribió, para qué lo escribió, qué le dio el Espíritu Santo para hacer con este libro, luego que lo entendemos, entonces podemos decir, vamos a ver cómo lo puedo traer a mi diario. De manera que, queriendo entrar a Pablo, ya le hablé del tema del amor al prójimo, pero no puedo entrar sin antes a ustedes relacionarlos. El coquí es algo, es una especie puertorriqueña de la fauna. El 4 es un instrumento cultural. Son dos cosas que no tienen que ver con el Espíritu de Dios, con nuestra vida espiritual, pero son cosas que están en nuestra vida. ¿Se entiende eso ahí? Ok. Vamos a ver si el Señor nos ayuda con esto. La iglesia de Corinto, fundada por Pablo mismo, entre unos 3 a 5 años después de estar fundada, Pablo recibe una carta de unos hermanos con algunas cositas, ¿verdad? Algunas dudas, no quiero decir algunos bochinches, vamos a decir algunos informes de algunas cosas que estaban pasando allí. En buen español es un bochinche, es cierto, pero bueno. Y entonces, la carta de los Corintios en tu Biblia tienes primera y segunda, ¿sí o no? Pero realmente la interacción de Pablo con los Corintios fueron 4 cartas. La que tú tienes en tu Biblia como primera de Corintios realmente fue la segunda carta escrita. La que tú tienes en tu Biblia como segunda de Corintios realmente fue la 4ª carta. So, la primera carta y la tercera carta se perdieron. No está en los manuscritos, pero Pablo en la 2 y 3, que viene siendo la 1 y 2 en tu Biblia, hace mención a estas cartas. A esa tercera carta, Pablo le llama la carta severa. Parece que ahí lo que había era un fuete bestial. Y él le llama la carta severa. La primera carta, en los primeros capítulos de lo que tú tienes como primera de Corintios, Pablo habla y dice en lo que les escribí anteriormente, o sea, la existencia de una carta anterior. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ir a primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 8, pero yo necesito que ustedes entiendan para qué y por qué Pablo escribe a esta iglesia. Así que primeramente empezamos con que primera de Corintios, Pablo lo que está es reaccionando, contestando una carta que ellos le habían escrito, dándole unas quejitas, diciéndole unas cosas, ¿ok? Entonces, ¿cómo era la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto era gente adinerada, era una ciudad que tenía puertos, era una ciudad de negocio, era una ciudad donde había mucho dinero corriendo, ¿ok? La gente era bien versada, estaban en la era filosófica, todo, ¿sabes? Eran gente de guille, de caché, como decimos por ahí. Había mucho arte, ¿ok? Había una mezcla de judíos y gentiles. Judíos, gente que vienen de la ley, gente que vienen Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, ¿ok? Gente que vienen de conocer la ley de Dios. Y gentiles son gente que vienen del paganismo. El paganismo es cualquier otra cosa que no sea la ley de Dios. Son gente que vienen del paganismo al conocimiento de Cristo. So, esa es la mezcla que hay allí, en esa iglesia que Pablo funda. ¿Están conmigo? ¿Ok? Dios se movía en esa iglesia. Dice que era una iglesia, la iglesia de Corinto era una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de dones. De la misma forma también llena de pecados, de confusiones, de errores doctrinales, de inmoralidades sexuales. Y a estas cosas es a las que Pablo comienza a llamarle la atención. ¿Ok? En los capítulos del 1 al 7, recuerde, yo necesito llegar al 10, pero yo no puedo llegar al 10. Yo sé que no vamos a llegar hoy. Yo no puedo llegar al 10 sin que yo empiece con ustedes con el 8. Porque la historia, la porción que queremos tocar hoy, empieza desde el 8 hasta el 11.
Y lo que yo posiblemente, lo que yo quiero ilustrar está en el 10, pero no puedo llegar al 10 sin antes que toquemos el 8. ¿Qué pasó del 1 al 7? Primera de Corintios, del 1 al 7, Pablo toca diferentes temas. Toca temas de división, toca temas de diferencias entre los hermanos, toca temas de inmoralidad sexual. Y cuando digo toca temas es que aconseja y amonesta como padre espiritual. ¿Se entiende? Toca problemas doctrinales, toca problemas de falsos maestros, problemas de disciplina, problemas de matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, en el capítulo 8, Pablo comienza a tocar un tema bien peculiar que es en el que vamos a entrar. Como les dije, esta iglesia de Corinto, formada por gente que vienen del judaísmo y gente que viene del paganismo, están mezclados ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa con los? Mira, vamos, déjame ver si se lo pongo así. Cuando usted viaja a los Estados Unidos y usted se lleva unos pasteles con un arroz con gandules, ¿cómo usted los sirve en Alaska? Con orgullo, porque eso es lo que usted, ¿verdad? Esa es su tierra, ¿me entiende? Si usted le dan la oportunidad de cocinar donde sea, en cualquier parte del mundo, usted lo va a hacer como lo hacen aquí. ¿Ves? Usted ve muchos puertorriqueños que aquí no se ponen una chancleta que diga Puerto Rico, ni andan con la bandera, pero llegan a los Estados Unidos y andan con las camisas y las de estos de Puerto Rico porque es que se quieren identificar. ¿Se entiende eso ahí? Entonces, los judíos vienen del conocimiento de la ley, llegan al conocimiento de Cristo. Los paganos vienen con conocer el paganismo y practicar el paganismo, todo lo que no tiene nada que ver con la ley de Dios. Llegan a Jesucristo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosas ustedes creen que ellos van a querer practicar? Los judíos la ley, como yo le digo, el rajatablismo, y los paganos las costumbres paganas. Llegan al conocimiento de Cristo en esta congregación fundada por Pablo y el Señor se mueve, comienza a trabajar con los corazones, pero empiezan a suceder muchas cosas. ¿Qué sucede? Hay un lugar llamado el centro de reunión en esta ciudad, llamado como un centro comunal. Como no había muchos lugares amplios, por ejemplo, el centro de convenciones de aquí de Puerto Rico, cuando tú tienes reuniones de gente bien grande, pues tú no la puedes hacer en el Roberto Clemente, no la puedes hacer en la alcaldía de San Juan. Para meter tanta gente tienes que utilizar el centro de convenciones. Ajá, pues entonces, este lugar en Corinto, llamado en el centro de la ciudad, el llamado el lugar de reunión, se utilizaba para diferentes cosas por su espacio. Era un mercado de carnes, era el lugar donde la gente socializaba. Si usted se da cuenta, todos los pueblos de Puerto Rico tienen una plaza pública y en esa plaza pública hay una iglesia que católica, ¿verdad que sí? La manera en que los centros del pueblo, la plaza pública de todos los municipios de Puerto Rico estaban hechas, era en un lugar donde sucedían cosas sociales y la iglesia estaba envuelta en esa socialización. La iglesia estaba envuelta en todo lo que tenía que ver con lo social. ¿Se entiende? De esa misma forma, en Corinto, estaba este lugar llamado el centro de reunión, bien grande, y en ese centro de reunión pasaban muchas cosas, como por ejemplo, los cultos paganos sucedían en ese centro de reunión. ¿En qué consistían los cultos paganos? Una bebelata que se emborrachaba todo el mundo, y luego hacían orgías desenfrenadas, sexuales, sacrificadas a los ídolos, tomaban los animales, los sacrificaban allí mismo a los ídolos. ¿Qué usted cree que pasaba con toda esa carne que no se usó, con toda esa carne que se sacrificó? Ese mismo lugar era también un mercado de carnes. La carne que se sacrificaba a los ídolos
Luego pasaba lo que sobraba al mercado de las carnes. Y entonces, a que usted no sabe qué. Había gente que habían entendido en Cristo Jesús que no existía otro Dios que no fuera nuestro Dios. Había gente que había entendido por revelación divina que no existe otro Dios fuera de Cristo Jesús y que esta carne, que aquel dijo que la sacrificó al Dios Sol, yo sé que el Dios Sol no existe. Yo sé que el sol es una piedra que brilla en el cielo, pero si existe fue porque mi Dios la creó. Y esta carne que aquel sacrificó para un Dios que yo sé que no existe, porque yo sé que mi único Dios se llama Cristo, pues yo no tengo ningún problema en yo comprar esta carne porque yo necesito que mi familia coma. Hubo gente que encontraron la libertad espiritual en Cristo de entender que no hay otro Dios que no sea Dios, que no sea Jesús. ¿Ve? Pero venía otra gente que venían de un background judeocristiano, venían de un background rajatablista, que empezaban entonces a decirle a esos hermanos: tú te estás comiendo esa carne que fue sacrificada a los ídolos y te va a llevar el diablo. Eso está mal. Entonces tú ves estas acusaciones donde el libre le dice a aquel que se cree que sabe, le dice: ignorante, tú no has madurado en Cristo, no has entendido que no hay otro Dios y que el Señor nos libra de todas estas cosas. Usted está viendo lo que está pasando en este lugar. ¿Ok? Hasta ahora, necesito saber si están conmigo. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? Se entiende, se entiende. Se entiende. Ok. ¿Qué le dice Pablo a esta gente, mano? Mira, el inmaduro que a causa de ser libre por Cristo Jesús le dice a aquel que le está diciendo: no te comas esa carne, el libre le dice: mano, tú necesitas madurar, tú estás todavía en esas cosas viejas, el Señor a ti no se te va a ir, el Señor no se va a separar de ti porque tú vayas y compres esa carne allí. ¿Qué importa si la sacrificaron antes? Eso no importa. ¿Qué le dice Pablo a él? Tú estás bien porque has entendido que no hay otro Dios que no sea Dios, pero te falta amor. ¿Qué le dice Pablo a este hombre conservador que piensa que el libre lo está haciendo mal? Tienes celo en tu corazón, tienes el celo porque las cosas de Dios se hagan como son, pero te falta amor. A ambos extremos, Pablo les dice: a los dos le falta amor. Tú has recibido la revelación de parte del cielo y libertad en Cristo Jesús para entender esto y tienes cierta madurez, y tú, celoso por la obra de Dios, estás atacando a tu hermano. A los dos le falta amor. ¿Ok? O sea, no es hacerlo, es cómo hacerlo. No es que tengas celo, es cómo ejecutas ese celo. No es que seas libre, es cómo comunicas tu libertad a los demás. ¿Entiendes? Entonces realmente este capítulo va dirigido al amor y al orgullo. Amén, pero ¿por qué el orgullo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? El libro ataca al inmaduro diciéndole que le falta amor. ¿Por qué? Porque aquel que dice: bueno, yo entendí que no hay otro Dios que no sea Jesús, pues el que no lo ha entendido, pues que lea, que busque, que estudie, como lo hice yo. ¿Acaso no se escucha un poquito como de orgullo dentro de eso? La pregunta es: ¿y tú no estuviste ahí? Posiblemente alguien te enseñó a ti. ¿Alguien te enseñó a ti? ¿De cuántos errores Omar no me ha librado? ¿De cuántas veces Omar no me ha dicho a mí: Ahmed, mira, entiendo que hay bendición en esto, y me ha enseñado algo y yo simplemente en el momento lo escucho, pero todavía no me convenzo?
No es hasta más adelante. Como dice la palabra, que el Espíritu te convence de pecado, de justicia y de juicio, donde el Espíritu entonces toma la enseñanza que Omar dio a mi vida y lo entiendo. Y no es hasta que tú lo entiendes que lo logras ejecutar. Por amor. Vero me pregunta, ¿y por qué Omar lo hizo? ¿Por qué te enseñó? Por amor. Pudo haber sido durísima la enseñanza, durísima, para no tragárselo, pero con amor. Y eso, señores, es amar al prójimo. Yo les tengo que confesar que yo he cometido muchos errores, pero sin darme cuenta también, cuando el Espíritu ha traído revelación a mi vida con respecto a errores doctrinales, con respecto a cosas que se estaban haciendo incorrectamente, como ahora me ha pasado recientemente que estoy visitando otro lugar y hemos aprendido mucho. Sin darme cuenta, cuando leí esta palabra me estaba dando cuenta que yo me estaba haciendo un poquito orgulloso por las cosas que yo estaba aprendiendo y estaba directa o indirectamente atacando a la gente que todavía estaba donde yo estaba. Y cuando leí esta palabra me vi yo diciendo que estudien, que busquen, que por ignorantes que están donde están. Y me di cuenta que no estaba amando el prójimo. No me di cuenta que yo también estuve ahí y que alguien me enseñó. Pero de eso se trata, ¿verdad? Que vamos aprendiendo todos los días. Todavía no he entrado en la palabra porque quiero terminar quiero, ¿verdad? Compartir esta bendición y quiero, llegar a la palabra en unos minutos. Entonces, la enseñanza de Pablo viene por aquí. Servimos a un Dios y servimos a su reino. No servimos a nosotros mismos. Entonces hay que tener cuidado con usar el conocimiento y las libertades que hemos adquirido en Cristo para beneficio propio y no para edificar a tu hermano. No hagas que tu hermano, que aún no ha entendido lo que tú has entendido, no hagas que peque. Si tú entendiste que ese canto de carne que vendieron allí, no importa a quién se lo sacrificaron, porque esos dioses para ti no tienen son ni ton, porque tú sabes que no hay otro Dios y tú sabes que tu familia tiene que comer. Cogiste ese canto de carne, lo compraste. ¡Pap! Si tú lo entiendes así, pero tu hermano no lo entiende, pues mira, no le digas, chico, que ignorante. Estás atrás, estás quedado, porque Dios va a bregar con esa persona a su tiempo, a su manera y en su momento. Amén, pero ¿cuándo vamos a llegar a lo de sentarse a la mesa y todas estas cosas? Les dije que en el capítulo 10 vamos a llegar donde Pablo habla con respecto a que, porque esto escala desde comprar la carne, esto sigue escalando y hay hermanos que se sienten tan libres y tan seguros que empiezan a sentarse en ese centro de reunión mientras sucedía el culto a los dioses paganos, mientras estaba la borrachera y la orgía y todas esas cosas, pues habían unos hermanos que se sentían tan libres en Cristo que no se iban a contaminar y se sentaban por ella en una esquinita. ¿Ves? Entonces en el capítulo 10 Pablo toca con respecto a sentarse a la mesa, así como lo hablamos en Salomón, que había una dirección física y una dirección espiritual, también Pablo va a hablar de esto. Pero necesito introducirlo por aquí para cuando lleguemos al capítulo 10, cuando sea que lleguemos, sea las 2 semanas, cuando sea, podamos entender. ¿Están conmigo aquí? ¿Ok? Vamos entonces a leer. Vamos al capítulo 8 de Primera de Corintios y con esta lectura vamos terminando. Porque ahora, después de ya hablarle tanta lata, cuando leamos este capítulo que es cortito, yo creo que ustedes van a ir entendiendo el consejo de Pablo. Amén. Capítulo 8 de Primera de Corintios. Gracias, Señor, por tu palabra. Vero, tú tienes la nueva versión internacional, ¿verdad? Me sigues por ahí, me sigues con esa versión y si ves algo interesante, pues lo dispara.
Me gustaría que todos lo tengan, así que nada, lo van buscando. ¿Lo tiene, Omar? Vas conmigo, ok. Papá, ya tú sabes, vamos a leer esto, pero dispara lo que sea. Primera de Corintios, capítulo 8, con la bendición de nuestro amado Jesús, lee de la siguiente forma. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Estamos hablando de esas carnes que se sacrificaban en ese templo, no, en ese centro comunal, en esa carne que se sacrificaba, lo que sobraba venía a ser parte del mercado de carne para que todo el mundo comprara. Y Pablo empieza con el tema en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Entonces, cuando Pablo dice en cuanto a este tema, significa que es un tema puntual que en esa primera carta le trajeron a Pablo. Necesitamos que hables de esto. Necesitamos que trabaje este tema. Esta gente se están metiendo allí a comprar esas carnes que son sacrificadas a los ídolos y se los va a llevar el diablo. Pablo habla y empieza específicamente con ese tema. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Yo sé que ustedes saben qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Ustedes tienen el conocimiento. Y mira lo que dice. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El envanecimiento no significa otra cosa que el orgullo, que el enorgullecimiento. ¿Qué quiere decir Pablo con que el conocimiento envanece? Mira, que posiblemente tú tienes un conocimiento. ¿De dónde viene Pablo? Pablo viene de estudiar con los maestros más importantes de Jerusalén. Pablo tiene estudios. Y esta gente en Corinto se dejaban llevar por quien tenía el caché y los estudios y el hablar y la filosofía y todas estas cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? El mucho saber lo que hace es que te eleva el orgullo. Pero el amor edifica a tu hermano. Pocas palabras Pablo le está diciendo. Con tu mucho saber y tú hablando, demostrando cuánto sabes, no edificas a tu hermano, lo hieres. Pero cuando hablas con amor, lo edificas. ¿Se entiende eso ahí? No pierdan la perspectiva. Mira qué cosa, que estamos hablando de las mesas, de las relaciones que tenemos. Y por no faltarle a Dios nos queremos aislar. Te estoy hablando que hay cosas que Dios quiere bregar en tu corazón, que no suceden en la intimidad, que no suceden en el aislamiento. Te menciono el amor al prójimo. Y Pablo trata esta cuestión de que se están metiendo a comprar las carnes por el lado del amor. Versículo 2 dice, si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. O sea, si tú crees que sabes, no sabes nada. Porque puede ser que tengas estudio, pero se te olvidó amar. Se te olvidó, amarás a Dios como tu único Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el 3, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. 4, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, ya hablamos de esa carne. Había gente que se sentían tan tranquilos y habían sentido la libertad en Cristo que compraban la carne y allí mismo se sentaban a comer. ¿Cuánto pecado puede ser que haya en Plaza Las Américas, señores? Y usted se sienta en la terraza a comer y usted no sabe si usted se está sentando con un satánico al lado o con una prostituta o con quién. Y usted no deja de comer allí porque usted ha recibido la libertad de entender que sobre todas las cosas el Señor nos protege, el Señor está con nosotros. ¿Usted me está entendiendo? Esta gente también habían hallado la libertad de sentarse a comer allí después de comprarlo. Y Pablo está diciendo, con respecto al tema de que te sientes allí a comer,
sabemos que un ídolo Dios no es dio nada. libre albedrío. Pero ese libre albedrío no es para los hijos de Dios. Ese libre albedrío se lo dio a todo el mundo, a todas sus criaturas. Pero los que creen en Cristo, los que son llamados hijos de Dios, no tienen libre albedrío. Están llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende eso ahí? Pero dentro de la voluntad de Dios hay muchas libertades que son para que nosotros las disfrutemos. ¿Usted entiende? Aquí hay varias personas que venimos de estar en iglesias pentecostales bien rígidas en muchas doctrinas, y por la gracia de Jesús con el tiempo nosotros fuimos entendiendo en nuestro corazón muchas de las cosas que no eran necesarias para recibir una salvación. Nos los enseñaron así: si tú haces esto y esto y esto, el Señor se agrada y eres salvo. Cuando realmente no hay nada que yo pueda hacer para comprar ni merecer la salvación. Fue de gratis, y desde el momento en que confesaste tus pecados y aceptaste a Jesucristo, fuiste hallado justo por la sangre de Jesús. Por gracia. Por gracia. Y usted no sabe el gran peso que se le quita a uno del corazón cuando uno puede liberarse de esas cosas, de esas leyes que te ponían, y tú comienzas a vivir tu vida más tranquilo, porque tú sabes que no estás desagradando a Dios, que has llegado a un conocimiento, Pero todavía es la hora que hoy yo llevo muchas de esas cosas en mi corazón. Y en su tiempo el Señor, pues, ¿verdad? Pero hay muchas cosas todavía que yo arrastro porque fue una enseñanza bastante agresiva, ¿verdad? No sé cómo te sientes tú, Omar, pero hay muchas cosas que todavía, tú sabes, yo tengo por ahí. Entonces Pablo dice: sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que hay un solo Dios. El 5, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Pablo le está diciendo: oye, si tú no sabes, esta gente no son los únicos que idolatran a otros dioses. O sea, esto está regado por todos lados y un montón de gente se siguen inventando dioses. Pero el único que realmente existe, nosotros tenemos el conocimiento, que es nuestro Dios. El 6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Aquí está la teología de Pablo, aquí está la doctrina de un solo Dios. Ahí está la doctrina de Pablo aplicada. Y él está diciendo: esta doctrina ustedes todos la saben, tanto judíos como gentiles, tanto el libre como el inmaduro. Todos saben esta doctrina. Ahora, ¿a dónde va Pablo? Ya aplicó el fundamento, ya puso la doctrina. ¿Cuál es la enseñanza ahora? Y dice en el 7, sin embargo, y cuando dice un sin embargo, tú sabes esto, pero permíteme elaborar. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Pero Ahmed, si acabas de decir que todos ellos lo saben, ¿cómo es que dice ahora que no todos tienen el conocimiento? Yo te dije ahorita que en el ejemplo que te puse con Omar y él enseñándome algo a mí, by the way, sacándome o librándome de un error, yo te dije que hasta que yo no lo entendí, yo no lo pude ejecutar. ¿Se acuerdan? De manera que entonces, Pablo lo que quiere decir aquí, ustedes todos lo saben. Lo que pasa es que hay algunos que todavía no lo han entendido, no han llegado a esa madurez, y con eso no hay ningún problema. Sigue, dice: sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo. Y miren lo que dice aquí: y su conciencia, siendo débil, se mancha. Dice la de Vero, se contamina la conciencia. ¿Qué quiere decir esto?
pues señores, que el Señor nos lleva a nosotros en una madurez distinta al que lleva a tu hermano. ¿Qué quiere decir ahí? Aquí viene gente que vienen de sacrificar cosas a los ídolos. ¿Y qué trajeron aquí? El ejemplo del coquí, los pasteles que le di ahorita. Ellos traen lo que conocen de allá. Y hay cosas que no las van a acusar, pero tienes otros hermanos que vienen de otro background, que eso que a ti no te acusa, para ellos es, olvídate, como si hubiesen descendido al infierno y hubiesen perdido la salvación. Y nosotros tenemos que tener consideración con esas cosas. Las cosas que a mí me acusan, las cosas de las cuales yo sé. ¿Te acuerdas cuando te dije que Salomón dijo, mira lo que tienes a la mesa? ¿Ves? Las cosas que yo sé, que para mí son relaciones de riesgo, cosas que yo debo proteger en mi vida, no son las mismas de las cuales te tienes que proteger tú. ¿Ves? Hay hombres que son más sensibles a la sensualidad, hay otros que no, que son más fuertes con eso, hay hombres que son débiles en cuestión de los vicios, hay otros hombres que no, hay mujeres que son bien débiles en el área de financiera, no tienen control, hay mujeres que son muy rectas en eso, y si te digo ejemplos, podemos seguir, el concepto es que tenemos que entender que lo que a mí me acusa y me hace sentir mal delante de Dios no es lo mismo que a ti. Y yo no puedo, porque algo a mí me acuse, yo no puedo decir esto para todo el mundo. Nadie lo puede hacer, porque realmente me acusa a mí, pero posiblemente tú has alcanzado libertad en Cristo en alguno de esos temas. ¿Se está entendiendo? ¿Ok? Entonces, el 8 dice, pero la comida no nos recomendará a Dios. La de Vero dice, la comida no nos acerca a Dios. Mira lo que tú te comas, eso no importa. Usted no sabe si el churrasco de Costco que tú compras antes de ponerlo allí le rezan un yemayá. Tú sabes, a eso es lo que me refiero. Pablo dice, la comida a ti no te acerca o te aleja de Dios. Ustedes los judíos que tenían tantas leyes de cómo se supone, Pablo viene de ahí, Pablo sabe todas las leyes, viene de estudiar y le dice, ustedes que tienen con esto de la comida, que no se podía comer esto, que se podía comer lo otro, señores, sean libres de eso, la comida no te acerca a Dios. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, ya no tienes que preocuparte por lo que comes físicamente. Ahora tienes que preocuparte por lo que comes espiritualmente, espiritualmente y espiritualmente. ¿Se entiende? Me siguió ahí, ¿verdad? Lo que comes espiritualmente y espiritualmente. ¿Ok? Entonces dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. ¿Cuál es el consejo? El 9, más tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ay, papá. Entonces, cuando Ramón dice ahorita, no, que tú sabes, los mismos hermanos ponen, o la misma gente pone la vara alta porque uno, tú eres cristiano, no puedes hacer esto. Cristo se despojó de ser Dios para venir a esta tierra a padecer lo mismo que padeces tú. ¿Eso fue un acto de amor o un acto de orgullo? ¿Estaría Cristo pensando en él o pensando en ti? 100% Dios, 100% hombre. El Hijo de Dios, el Hijo del hombre. ¿Quién podía descender del cielo a rescatarte en tu pecado? El Hijo del hombre. ¿Quién puede cogerte del pecado, limpiarte y llevarte delante del trono de Dios por la cruz? El Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces, si Cristo se despojó de él, sí, la palabra dice que amor, se rebajó hasta lo sumo, por ti, por amor a ti,
Dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Este evangelio no es para beneficio solamente tuyo. Este evangelio te dice que ames a tu hermano poniéndote a ti primero. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Si tú has adquirido libertad en la música que escucha, porque no te es de riesgo, no te acusa, en la manera en que esto, que hace lo otro, bello, disfruta tu libertad. Pero si hay alguien que te está mirando, que no ha llegado a esa madurez, tú no puedes tirarle en la cara, pues tú no sabes, tienes que ponerte a estudiar. El llamado de Pablo es, ten cuidado que por tus libertades no seas tú piedra de tropiezo para aquel que todavía no ha llegado al nivel o a la revelación o a la madurez que has llegado tú. ¿Se entendió hasta ahí? No es lo que dices, es cómo lo dices. Porque ese momento donde tú te das cuenta que te están acusando por algo que tú sabes que realmente no tiene son ni ton, es una oportunidad para amar. Y así como lo hizo Omar conmigo, donde él se sienta, me enseña, me educa por la palabra con amor, pues él dejó la semilla y de ahí en adelante el espíritu es el que convence a su tiempo. Pudieron haber pasado 10 años, señores, ¿viste? ¿Sí o no, man? Puede pasar tiempo, pero el espíritu es el que convence. Usted deja la semilla, es una oportunidad para amar. Entonces, vamos a ver qué más dice Pablo. ¿Dónde me quedé? Me perdí. El 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulado con su conciencia, si es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos. Pues como él lo hace, pues yo lo puedo hacer. Pero él lo está haciendo con una madurez, entendiendo de que esto no lo acusa. Pero si el otro lo hace porque aquel lo hizo y no está preparado en su madurez espiritual, cuando lo haga va a sentir que traicionó a Dios, va a sentir que pecó y por culpa de tu libertad, de no tener amor y explicarlo y enseñarlo, entonces está haciendo piedra de tropiezo. ¿Se entendió eso ahí? Entonces, el 11 dice, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Aquí dice, entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Exacto. Esa persona por la cual también Cristo murió, por tu conocimiento y tu libertad, se va a perder porque no le supiste explicar. El 12 dice, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, contra Cristo pecáis. ¿Qué clase de palo, papá? Así que la contestación, Ramón, a lo que dijiste ahorita, es que nosotros estamos llamados a servir a Cristo y a servir a su reino. Y aunque es duro, no va a servirnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos libertades en Cristo y nosotros vamos a disfrutarlas. Ejemplo, Halloween, la Navidad. No se asusten, no voy a hablar mucho de esto. En otra ocasión, Omar tiene tema y tiene por ahí para abajo material de más. Halloween está totalmente, estamos en el conocimiento de que eso va dirigido a los demonios, ahí no hay mucho que buscar. La Navidad, entendemos de dónde viene, que si de los celtas, de Constantino, que que dónde metieron a Santa Claus, hay una gran disyuntiva en sí. Entonces, en Navidad, sí hay un grillo, perdonen. Tiene que estar en la mata. Wow. ¿Y ahora? Sí, tiene que estar en la mata. El grillo nos dañó el estudio, señores. No, él está manifestándose también, hay que dejarlo. Mira.
En la Navidad, en la época navideña, hay una gran disyuntiva. Pongo el árbol, no pongo el árbol. El árbol le da entrada a los demonios, le estoy haciendo culto a los demonios. Mira, hay una gran disyuntiva. Hay gente que va a sentir que poniendo un árbol en su casa le están rindiendo culto a los demonios, pero hay gente que realmente no sienten que el demonio entra ni que le están haciendo ningún servicio satánico porque ponen el árbol de la misma manera que los corintios compraban la carne porque saben que el único Dios que existe es Dios y Cristo. Y en vez de celebrar lo que celebraban los celtas o Constantino, lo que celebro ahí con ese árbol es el día en que Cristo llegó a mi vida. Si sabemos que no nació el 25, son cosas como el coquí, como el cuadro puertorriqueño que culturales que tú le das en la libertad que Cristo te ha hecho sentir un significado y para gente va a significar algo normal que no lo acusa, que no es problema, pero va a haber gente que van a sentir que se está traicionando a Dios, que se está entrando, es una entrada a un culto satánico a los ídolos y eso no tiene nada de malo. Aquellos que han recibido la libertad de no ser acusados en su conciencia, aquellos que han recibido la libertad de entender que solamente hay un Dios y que eso no les afecta, bello, pero yo no puedo alardear si yo sé que en mi entorno, un hermano mío de sangre o un hermano en Cristo, yo sé que no piensa lo mismo que yo no debo tocar el tema. Yo no debo empezar a tirar como que, papá, pero tú no lees Biblia, pero tú no esto, pero tú no lees lo otro. Hay maneras de hacer las cosas con amor. De la misma forma, del otro lado, si tú eres una persona que has llegado a un conocimiento, ¿ves? No puedes llegar a una casa de un hermano tuyo y tú ves el árbol y empezar a disparar por ahí para abajo. No, porque te va a llevar el diablo. Hay maneras de amar a tu hermano porque el amor edifica. A lo mejor es un tema muy sensible dentro de nuestra cultura, pero a lo mejor el Espíritu te abre una puerta para que tú puedas sentarte con esa persona y a través de la palabra, a lo mejor alumbrar. ¿Se entendió eso ahí? Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. ¿Ok? Tienes que tener cuidado que tus libertades en Cristo no sean piedra de tropiezo para aquellos que a lo mejor no están en esa misma madurez. Puso un ejemplo bien gráfico con la Navidad, pero así como la Navidad hay 1000 cosas más. Y yo sé que aquí más adelante, señores, Omar tiene información espectacular con respecto a esto. Y si tiene información, más amor tiene todavía para darle un tema como este, que yo sé que más adelante lo vamos a hacer, ¿verdad que sí, Omar? Así que, pero se entendió eso ahí. Entonces, cuando te sientes a la mesa, cuando entres en relaciones, recuerda que te dije que hay cosas que el Señor va a trabajar, que necesita trabajar con tu corazón, que no pasan en la intimidad, pasan cuando te relacionas con tus hermanos en Cristo, pasa cuando te relacionas con este mundo que fuiste llamado a sazonar, pasa cuando te relaciones con gente que pueden comerse la carne en Plaza de la América y gente que dicen que la carne está sacrificada a los ídolos, como dice Pablo aquí. So, el mensaje de Pablo, ama a tu hermano. Ama a tu hermano a tal punto como Cristo te amó a ti, que dejó de pensar en él para pensar en ti. Y aunque tú tengas libertad, si tú estás frente a una persona que no ha llegado a tu misma madurez, pues aguántate para que no lo dañes y más adelante a lo mejor con amor se pueden sentar y conversar con respecto al tema. ¿Se entiende? El 13 dice así: por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Pablo utiliza aquí un poquito de sagaldía, tú sabes, un poquito tú sabes, ¿cómo se llama eso? Es un poquito irónico en lo que él escribe. Sarcasmo. Usa la sagaldía y dice, ¿ah? Sarcasmo es lo que tú dices.
El sarcasmo, esa es la palabra. Entonces él dice, mira, entonces si el comer es el problema, pues yo no como jamás. Pablo no está diciendo que no va a comer. Lo que quiere decir es, exagerando la situación, entonces mira, si el problema es la comida y yo estoy con un hermano que esto le causa problema, pues yo me abstengo de comer con él para no ser piedra de tropiezo. Este fue el capítulo 8. Entonces, hermanos, para terminar, en el capítulo 10 llegaremos en un momento dado donde Pablo va trabajando esto del amor al prójimo. ¿Por qué yo entro desde aquí? Para que cuando lleguemos al capítulo 10, donde Pablo habla específicamente, cuando te sientes a la mesa, ya usted va a tener este background de lo que estaba pasando en Corinto, de por dónde Pablo viene trayendo el tema. ¿Ok? Así que lo más importante, señores, en esta noche, es esto que te voy a decir. Primeramente, Cristo murió por ti. Sí. Primeramente, Cristo murió por ti. No hay cosa imposible para el Señor. Es de vital importancia que si a ti te han herido, que si a ti tú te has abierto a algún amigo, a algún grupo de amistades y has sido trastocado emocionalmente, dejemos que Cristo Jesús, que murió por nosotros, sane tus heridas. Permitamos que Cristo establezca su reino en nuestro corazón, que arreste esta mente pecaminosa, llevándola cautiva para que reine la mente de Cristo en nosotros y podamos en nuestra intimidad amar a Dios y en nuestro diario amar a mis hermanos. Usted sabe una cosa, esta semana yo he sido tan amado por mis hermanos. Esta semana yo aprendí lo importante de no estar aislado, lo importante de respetar a mi hermano aunque piense diferente de mí, para cultivar una relación bonita, aunque tengamos diferencias en Cristo o en cualquier otra cosa. Esta semana, este hogar ha sido abrazado abrumadoramente con el amor de todo el cuerpo de Jesucristo que nos rodea, de la congregación donde asistimos, de nuestra familia, de este grupo. Esta es mi congregación, estos son mis hermanos y yo he sido sanado, levantado, restaurado por todos ustedes, por no aislarme, por no encerrarme en una burbuja, a llorar mi quebranto, a llorar mi pena. Como dicen por ahí, déjate querer. Y el mismo cuerpo de Cristo que un día me lastimó con gente orgullosa, queriendo demostrar lo que saben en vez de amar, este mismo cuerpo me restauró y me edificó. Hay cosas que el Señor quiere trabajar en tu corazón. El Señor esta semana trabajó muchas cosas en mi corazón, enseñándome a dejarme amar por la gente que tengo alrededor. Así que nuevamente le doy las gracias a todos ustedes, mis amados hermanos, por amarme con mis virtudes, con mis defectos, como soy, por amar a mi esposa, por tomarse la valentía, señores, de escribirnos, por tomarse la valentía de escribirle a mi esposa, por tener empatía con nosotros. Este es el cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo dice, papá, olvídate de lo que tú sabes, ámalos. Es porque en el amor realmente la luz de Cristo, la sal de Cristo nos preserva como hermanos, como iglesia. Y cuando digo como iglesia, no digo como institución, movimiento, qué sé yo qué,
como iglesia, como cuerpo de Jesucristo. Amén. Así que este mensaje, le puedo decir que me lo viví en carne propia. Pero la gloria es de Dios. Como le decía Omar, si en algo nos gloriamos, señores, es que Dios hace las cosas de tal manera que no hay forma de uno decir que fui yo solo. Tengo que decirle a ustedes que si estamos de pie, mi esposa y yo hoy, es por la gracia, por la misericordia de Cristo, que se despojó de ser Dios para entrar en mi situación de desespero y no en una revelación. Ustedes fueron la mano que nos sacó a nosotros del abismo de lo inexplicable. Así que tomemos esta enseñanza para dejarnos usar, para salirnos de la burbuja y empezar a bendecir gente como ustedes me bendijeron a mí. Yo los quiero bendecir de la misma forma. Así que tengamos relaciones lindas con la gente, siempre prudentes, ¿verdad? Oye, siempre tú vas a escoger y vas a saber quién viene con malos cascos o no, pero no nos privemos de este gran beneficio de amarnos como hermanos en Cristo. Amén. Que el Señor los cuide, que el Señor los guarde. Espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes. Gracias nuevamente a todos. Luego del capítulo 8, Pablo entra en el capítulo 9 dando su propio ejemplo. Posiblemente brinquemos el capítulo 9 porque el capítulo 9 es Pablo diciéndole a ellos, mira, si se trata de cuánto uno sabe y que el conocimiento, pues tú te lo echas al bolsillo por el amor a la gente, Pablo dice, pues yo tengo mucho conocimiento, yo soy apóstol, yo vi a Jesús, no soy de los apóstoles originales, o sea, no me hizo apóstol Jesús, pero yo lo vi y me hizo apóstol su espíritu. Y estudié todas estas cosas, pero para que ustedes no se dañen, yo no vine donde ustedes con palabrería, yo vine con el mensaje de Cristo. Sobre el capítulo 9 es Pablo poniéndose ejemplo, esto que les prediqué, lo hago yo. Y entonces en el 10, que es lo próximo que estaremos viendo más adelante, es donde entramos. Próxima semana, Omar estará con nosotros. Sé que el Señor le va a dar una palabra espectacular. Jueves, Omar, ¿verdad? Jueves, 7:30. Va a estar Omar con nosotros. Así que los esperamos la semana que viene. Creo que ya en 2 jueves, en dos semanas más, ya terminamos las clases que Vero y yo estamos cogiendo y volvemos nuevamente a los miércoles. Así que gracias a todos por el esfuerzo, ¿verdad? Por sacar el tiempito, por darme la oportunidad de mover el día para que podamos cumplir con todas las cosas. Si alguien tiene algo que decir, tiene alguna pregunta antes de que nos vayamos, alguna petición, este es el momento para entonces orar y despedirnos. Nada, que te amamos a ti y a tu familia. Y que Gracias, estamos papito. siempre contigo. He sentido el caluroso abrazo de todos ustedes. Muchas gracias, no me hagan llorar. No nos hagan llorar. Los amamos y estamos siempre ahí. Aquí está mi guerrera, mira. Valiente. Los amo. Gracias. Estamos aquí. Gracias a todos. Vamos a orar. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Rey de nuestras vidas, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias por este hermoso grupo. Gracias, Dios mío, porque 78 reuniones atrás sembraste esto en un corazón para que comenzáramos a estudiar tu palabra y comenzáramos, Dios mío, Señor, a coquetear con tu espíritu, a coquetear con ese deseo de crecer más en ti. Hace un tiempo atrás comenzaste a darnos el deseo de empezar a zambullirnos en tu palabra, Dios mío, para que momentos como el de esta semana, extremadamente difíciles, complicados y espantosos, pudiéramos disfrutar, Dios mío, Señor, del abrazo de tu cuerpo, pudiéramos disfrutar de tu espíritu trayendo palabra en momentos de dificultad, Señor. Te damos las gracias porque no somos merecedores, Dios mío, de nada de esto. Aún en el día más complicado de nuestras vidas, aún en esos días complicados, Dios mío, te tenemos que dar las gracias porque somos inmerecedores, Señor. Gracias por tu misericordia.
Gracias por cada hermano que se conectó aquí en esta noche. Tú sabes, Padre amado, cuántas de estas vidas han sido heridas. Tú sabes cuántas de estas vidas, Señor, no han tenido un abrazo en ese lugar de dificultad. Tú sabes cuántas personas, Padre amado, han pasado situaciones difíciles y no han tenido a alguien que le escriba, alguien que los abrace, alguien que los levante. Dios mío, Señor, gracias por tenerlos aquí, Dios mío, porque yo sé que aquí sentirán el abrazo, tanto tuyo como nuestro, Señor. Gracias por cada uno de los hogares que están aquí presentes. Ministra tú las necesidades de cada cual, Dios mío. Haznos sabios, abre nuestro entendimiento para discernir qué cosas aceptamos en nuestra vida y qué cosas no aceptamos en nuestra vida. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos aún con las diferencias, Padre amado. Ayúdanos a echar nuestro orgullo a un lado para poder con amor enseñar y traer la sabiduría también a aquellos, Padre amado, que aún no están maduros. Danos el entendimiento, Dios mío, Señor, para nosotros poder poner este conocimiento en obra para tu gloria y para el beneficio de nuestros hermanos y no para el beneficio nuestro, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Te ponemos en tus manos el resto de esta semana. Quédate con nosotros. Te necesitamos, Cristo. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos. Amén. Y amén. Señores, que tengan todos buenas noches. Que el Señor me los cuide, me los guarde y me les multiplique miles y miles y miles de veces todas las bendiciones. Cada galletita, cada platito de comida, cada mensajito, cada detallito. Mira, cada cual bendice como puede, con lo que tiene, y realmente que eso nos ha sido de gran... Ahí donde tú ves realmente el cuidado de Dios. De gran confort, de que tú sabes que con lo que tengan nos han querido bendecir, y eso ha sido una gran muestra de amor de parte de Dios. Así que no tenga miedo, mano, bendiga así sea con lo que sea, el Señor lo está utilizando. Así que Todo lo que necesita que salga de su corazón. amén, amén. Así que los amo. Mamá, veo que estás por ahí entrando y saliendo, pero te amo mucho también. Así que nada, nos seguimos viendo. Es que se frizó mucho. Bueno, como quiera Aquí. lo tenemos grabado. Yo te lo envío para que lo Sí, puedas no, ver. pero cogí bastante. Que Dios me los bendiga y me los siga Amén. fortaleciendo. Amén. Vamos para encima con Ok. ustedes y con Te Cristo. amo, Mati. Te amo con Nos mi vemos vida. entonces la Bye, próxima bye. semana. Dios me los Ok, cuide. mi Bye, bye. amor. Dios te bendiga, hijo.